pertenecen al Mashiach. Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Aquellos que serán reyes y sacerdotes del Mesías. Pero aquellos que no son del Mesías, que serán resucitados en el juicio final, buenos y malos, dice la Escritura que se abrió un libro, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Quiénes son los que no fueron, los que su nombre no fueron encontrados en el libro de la vida? Los cabritos, los malos, los impíos. Pero las ovejas, Mateo 25, 31 al 46, estas ovejas que fueron declarados justos por hacerle un bien a un seguidor del Mesías mientras peregrinaba en esta tierra. Esa obra fue anotada en un libro. Por lo tanto, el nombre de esta persona que le hizo un bien a un rey y sacerdote del Mesías, esta oveja va a tener su recompensa. ¿Cuál será su recompensa? Va a heredar la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Esos serán los mansos. ¿Qué habló David en los Salmos? Y que también lo rectificó el Mesías en Mateo, capítulo 5, verso al 10. Los mansos heredarán la tierra. Seguimos leyendo. En cuanto al ministerio evangelístico, la asamblea debe someterse al orden que la Rúa estableció, el cual consiste que solo deben ser enviados de 2 en 2 los evangelistas, así como sin ninguna ayuda por parte de la congregación. La congregación no puede financiar el viaje de esta persona, de estos evangelistas. No pueden darle nada. Porque si hacen esto, entonces, esas ovejas que tienen que darle un vaso de agua durante su trayecto del camino, que tienen que darle un plato de comida, que tienen que darle alojamiento, que tienen que darle vestimenta, si la asamblea financia o le da dinero a estos evangelistas, pues entonces, ¿cómo serán contadas? ¿De dónde el Padre entonces sacará a los que van a heredar la tierra para que nosotros lo gobernemos? Esto es simple lógica. Así como ninguna ayuda por parte de la congregación. Esto es obligatorio. Hechos capítulo 10 del 1 al 11. Hechos 13, 13. Así que, fíjense, que cuando los apóstoles fueron enviados y luego el apóstol Shaul fue enviado juntamente con Bernabé, la asamblea donde ellos se encontraban reunidos no le dieron nada a ellos para que fueran a predicar el evangelio a los demás. Nada. Así que al enviar un solo evangelista a predicar, es violatorio a la ley, es profano, como involucrar a la congregación entera a la figura de un evangelista y su ministerio. Entonces, vamos ahora a leer, entendiendo esto, vamos a leer a Primera de Corintios, capítulo 9, verso 13, para que muchos entiendan a qué se refiere cuando el apóstol Shaul dijo que los que trabajan en el altar, que vivan del altar. Vamos a ver a qué se refiere eso. Si se refiere a que los pastores de hoy deben de dejar de trabajar para afianzarse a este texto bíblico y que la asamblea los mantenga. Vamos a leer desde el 12 para que entendamos lo siguiente. Ya que tengo personas que me preguntan y me dicen que los que trabajan en el altar, que vivan del altar. O sea,
estos pastores sí pueden cobrar, sí pueden tener beneficios económicos. Vamos a ver con quién el apóstol Shaul está hablando. 1 Corintios capítulo 9, verso 12. Dice lo siguiente. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Oiga bien lo que está diciendo. El apóstol Shaul, como evangelista constituido por el Mesías, el apóstol Shaul como evangelista constituido por el Mesías, él tenía derecho de obtener alguna ganancia de las ovejas. Como evangelista, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Verso 13, muy importante. Pregunta el apóstol Shaul. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ya hemos dicho que quienes deben de vivir del evangelio son los evangelistas, que tienen que ir de dos en dos a predicar, no dentro de la congregación, porque el evangelio ya no es para ser predicado dentro de la congregación, porque en la congregación todos ya hemos creído en en el mensaje, todos hemos aceptado al Mesías. Por lo tanto, los evangelistas que deben de ser enviados de dos en dos a los lugares a donde Cristo aún no ha sido predicado, o sea, al mundo, porque el poder que ellos tienen, la predicación que está en sus labios, es una predicación, es un alimento para darle vida a los muertos. ¿Quiénes son estos muertos? Aquellos que aún no han creído en el Mesías. Estos muertos que están perdidos en sus delitos y pecados. O sea, este don del evangelista es para ser usado donde aún Cristo no ha sido nombrado. Entonces, como ellos van de dos en dos y no pueden llevar nada durante el camino, donde ellos vayan a predicar, casa por casa, si lo reciben, bienvenido, salúdenla. Si aceptan al Mesías, bien. Si no, sigan su camino. Pero si estas personas quieren darle algo a estos evangelistas por su trabajo, ellos deben de aceptarlo. Pero no es que ellos van a imponer un pago, no es que ellos van a exigir un pago porque ellos tienen el evangelio. No, eso jamás. Sino que lo que les den, cójanlo. Te dieron un pantalón mientras usted predicaba durante el camino, tómelo. Una camisa, tómelo. Un vaso de agua, tómelo. Un plato de comida, tómelo. Le dieron alojamiento, muy bien. Porque aunque estas personas a quien usted le predique no haya aceptado al Mesías, pero por ese gesto que hizo, él no perderá su recompensa. Mateo 10, verso 42. Y cualquiera que diera un vaso de agua fría tan solamente a estos 1000 pequeños, no perderá su recompensa. ¿Cuál será la recompensa de estas personas que le dieron alojamiento a los evangelistas del Mesías, que le dieron un plato de comida, que le dieron un vaso de agua? Van a heredar la tierra en cielo nuevo y tierra nueva. El juicio ante el gran trono blanco, el juicio de Mateo 25, 31 al 46, donde el Mesías va a poner a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha, y le dirá a las ovejas: ustedes que le dieron un vaso de agua, ustedes que le dieron un plato de comida, ustedes que lo vistieron, ustedes que fueron a la cárcel y lo visitaron,
vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino, e irán estos a vida eterna. Mas los que no aceptaron, ni le hicieron un favor a un hijo del Creador, irán a condenación, al lago de fuego. Entonces, estos son los que deben de vivir del Evangelio. Entonces, cuando el apóstol Shaul, aquí en 1 Corintios 9:13, dice, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Aquí hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué templo está hablando el apóstol? ¿Y de qué altar? Pues simplemente el apóstol Shaul está aquí en 1 Corintios 9:13 mencionando el templo de Israel cuando estaba en pie. Está hablando del altar que se encontraba dentro de ese templo. Ese altar que se le entregó a los sacerdotes levitas. Entonces, estos sacerdotes levitas podían comer del altar. ¿Por qué? Porque ellos, cuando el Padre le entregó la tierra a Israel, dejó a los sacerdotes levitas sin herencia terrenal. Y a sus hermanos le entregó la tierra. Entonces, de la cosecha que iban a hacer aquellos que recibieron la tierra por heredad, anualmente le llevarían los diezmos a los sacerdotes levitas. Por eso dice que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan. No está hablando del altar de la asamblea, porque aquí en este altar de la asamblea no tienen derecho a comer lo que estamos oficializando, lo que estamos ofreciendo, los sacrificios espirituales al Creador mediante su Hijo. No tenemos derecho a un pago, no tenemos derecho a comer. Hebreos capítulo 13, verso 10. Entonces usted vio que aquí en 1 Corintios 9:13 el apóstol Shaul dijo que los que trabajan en el templo y trabajan en el altar, del altar participan, o sea, pueden comer de él. Se está refiriendo al altar mosaico, al altar levita que estaba en el templo. Ahora vamos a ver cómo en el altar de la asamblea, muy diferente al altar de los sacerdotes levitas, los que ministran en él, la asamblea del Mesías que ministra en él, no tiene derecho a comer. Hebreos capítulo 13, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en este tabernáculo. ¿Está escuchando? O sea, nosotros, las ovejas, y los líderes de la verdadera asamblea del Mesías, estos líderes que son el cuerpo de ancianos, por eso se le dice que el trabajo de ellos es voluntario. Porque el altar donde nosotros vamos a sacrificar las alabanzas al Mesías no genera beneficios económicos. No lo genera. Por lo tanto, nuestros pastores, conforme a la palabra, a los cuales debemos nosotros de sujetarnos voluntariamente, ellos no reciben pago. Ahora bien, fíjese, si el cuerpo de ancianos, los apóstoles, por orden del Creador, le dice que sí deben de tener una ganancia, entonces la Escritura no hubiera dicho esto. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Oiga bien, obedeced es una orden, es una palabra que impera orden. Obedeced a vuestros pastores, o sea, al cuerpo de ancianos, y sujetaos a ellos, o sea, sométanse a ellos. Si los ancianos tuvieran orden
los líderes de la congregación, los pastores de la congregación, tuvieran orden por el Espíritu del Creador a tomar ganancia de nosotros, pues aquí no apareciera esto que dice: obedeced, sujetaos a vuestros pastores. No lo hubiera dicho. ¿Por qué? No lo hubiera dicho. Porque nosotros, siendo que estamos pagándole, nosotros las ovejas, que le pagamos, que le estamos pagando a los pastores, ¿quiénes son los que deben de someterse? O quienes están pagando o quienes están cobrando. Por eso dice, para que le dice a los ancianos, su trabajo es voluntario. O sea, el trabajo de ustedes es por amor, no es por paga. Pero a las ovejas se le dice, como el trabajo de estos líderes es voluntario, no tienen ganancia económica, las ovejas deben de someterse a los pastores, porque ellos trabajan por amor a ustedes, velan por ustedes, cuidan por ustedes, los cuidan a ustedes. Sujétense a ellos. Entonces, hoy en día, el pastor que está frente a su congregación y que tiene un salario, él es que debe de someterse a ustedes. Porque del dinero que ustedes llevan cada día a esos templos, para mantenimiento, para esto, para aquello, y para el salario del pastor, ustedes, las ovejas que mantienen eso, ustedes no pueden someterse al pastor, sino el pastor a ustedes. En el caso de que ustedes deban someterse a los pastores, es si ustedes se reunieran en una asamblea conforme a lo que dice la Escritura. Un cuerpo de ancianos, un cuerpo de diáconos, un cuerpo de ancianas, ahí sí, y que anden conforme a la doctrina. Por lo tanto, como cada sábado nuestro consejo es, investiguen la Escritura, indaguen, busquen, pero mientras ustedes estén acudiendo a esos lugares, asistiendo a esos lugares, nunca van a venir al conocimiento de la verdad que el Creador quiere que ustedes tengan. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante del Creador, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable? Dos cosas. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Número uno. Claro, el Creador quiere que seamos salvos. Pero ¿cómo obtenemos la salvación? Aceptando al Mesías, al verdadero Mesías, con su verdadero nombre. Y número dos, y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, primero, acepta al Mashiach como tu único y suficiente Salvador, para que sea salvo. Pero luego, el segundo paso es, y vengan al conocimiento de la verdad. Pero este conocimiento de la verdad lo va a implementar o lo va a enseñar, es el cuerpo de ancianos. O mejor dicho, es el Espíritu del Creador que estará detrás del cuerpo de ancianos, los cuales son los maestros de la congregación. Cuando usted en una congregación tenga el cuerpo de ancianos que trabaje voluntariamente, un cuerpo de ancianos conforme a los requisitos establecidos de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Requisitos de los ancianos o de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si alguno quiere ocupar el puesto de anciano en la congregación, si algún hombre quiere
tener esta posición, buena obra desea. Pero es necesario que el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y tiene que tener un don, el único don que el Espíritu del Creador exige que para usted ser parte del cuerpo de ancianos en la congregación, el único don es el don de maestro, apto para enseñar. ¿Para enseñar qué? La palabra del Creador, para enseñar la doctrina. No dado al vino, no dado, no es que no tome, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Óigame bien, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. O sea, para usted ser anciano debe de cuidar de su casa, tener su esposa y a sus hijos en sujeción. No puede estar soltero. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo entonces quiere ocupar un puesto tan importante de jerarquía en la congregación si no sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo entonces cuidará la asamblea del Creador? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea, todas estas cualidades, todos estos requisitos, si usted quiere ser anciano de una congregación, debe de reunirlo. 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 versos 5 y 9. Vaya allá. Usted lo reúne, todos estos requisitos, pues entonces ya usted tiene el apoyo del Espíritu del Creador. Y los demás ancianos que están ahí, los demás líderes, deben entonces a usted entrarlo en el cuerpo de ancianos. ¿Por qué? Porque usted reúne los requisitos para ser anciano, para ser pastor de una congregación. No un solo, porque todos aquellos que quieran ser pastor de una congregación solamente, pues entonces entra en esta situación de un diótrefe. Tercera de Juan capítulo 1 verso 9. Yo he escrito a la asamblea, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, este hombre, Diótrefe, se cogió la asamblea para él. Se levantó él diciendo, yo soy el pastor de aquí, de la congregación. Aquí me puso Dios. Y se va a hacer lo que yo diga, porque yo soy el supremo, yo soy el líder. Y Dios habla a través de mí. Todos los líderes que estén en esta posición y que se encuentran en esta posición son diótrefes. Son diótrefes. Nada tienen que ver con el Creador. No tienen que ver con la doctrina apostólica. Por lo tanto, insistimos, advertimos, aconsejamos que perseveren, busquen la doctrina apostólica, todas las asambleas de hoy, especialmente las asambleas de mi romana, la profecía de Dios, la pentecostal, la adventista, las mormones, todos, céntrense en la escritura, en la doctrina apostólica, y tendrán la shalom del Creador, tendrán la paz del Creador. Mientras tanto, si no lo hacen,
pues el camino en el cual ustedes están es de perdición. Estoy aquí porque el Creador aún tiene siervos, aún tiene maestros, aún tiene profetas, pero no profetas conforme al ministerio de iniquidad que usted ve, que viven profetizando y profetizando. Aquí lo que se profetiza no son cosas personales ni mías, son cosas que están en las Escrituras. Que yo soy un canal, soy un vocero, de decir que todos aquellos que anden conforme a una doctrina diferente, apostólica, pues están en condenación, están en perdición. No lo digo yo, sino que es una profecía bíblica. Y las profecías que están aquí se cumplen. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Bien, hemos llegado a la parte final de este programa, esperando que todos ustedes acepten al verdadero Mesías y la verdadera doctrina, la cual se encuentra en las Escrituras. Estuvo con ustedes el hermano y discípulo Joan Kelly, y será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes y muchas bendiciones para todos ustedes. Evangelio o estafa, Mateo 21, versos 11 y 13. Y la gente decía: este es el Mesías, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró el Mesías en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso no es lo mismo que sucede hoy en los llamados templos de Dios, porque todo el mundo sabe que cuando hay cierta actividad con una superestrella del Evangelio, los líderes acostumbran a cobrar dinero en la puerta de esos templos para poder entrar a escuchar la palabra de Dios. ¿Acaso la asamblea primitiva